Bueno, vamos a empezar con el último tema del primer parcial, el último trabajo práctico, que es de farmacogenética. Este trabajo práctico es un poco más corto, la clase es un poco más corta de las que vimos anteriormente, pero no por eso menos importante. De hecho, la farmacogenética se podría decir que es parte de lo que es el futuro del uso de medicamentos en la medicina. Fíjense que cada año, solamente en Estados Unidos, 2 millones de personas sufren efectos adversos a los medicamentos y más de 100.000 mueren secundariamente a estas reacciones. Es decir, que solamente en Estados Unidos, por año, 100.000 personas mueren por reacciones adversas a medicamentos. Otro hecho preocupante es que en la sociedad de hoy las drogas son eficaces en solamente el 60% de la población. O sea que hay un 40% de la población que recibe medicamentos, pero estos medicamentos no tienen ninguna eficacia sobre estas personas. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar estos efectos adversos? ¿Cómo podemos desarrollar drogas efectivas para todos? Bueno, la respuesta a estas preguntas es la farmacogenética. Vamos a hacer un repaso breve de lo que seguramente ya vieron en años anteriores en la facultad, que es cómo se compone el ADN, cómo está estructurado el material genético dentro de las células. Vamos a recordar que el ADN está formado por bases como adenina, timina, guanina, citosina. Las bases se aparean entre sí, adenina con timina, guanina con citosina. Acordémonos de la regla Aníbal Troilo, Carlos Gardel. Estas bases, a su vez, están unidas a un azúcar, que en el ADN es la desoxirribosa, y a un fosfato. Esta unión de base, azúcar y fosfato me da lo que se llama nucleótido. Entonces, el conjunto de nucleótidos, la secuencia de nucleótidos, va a terminar formando el ADN. Entonces, ADN es una molécula formada por nucleótidos. Los nucleótidos están compuestos por bases que son adenina, timina, guanina, citosina. Estas bases se acoplan entre sí, se aparean entre sí y a su vez están unidas a un azúcar, que en el ADN es la desoxirribosa, y a un fosfato. Tengan en cuenta que el ADN humano, haploide, tiene 3.000 millones de pares de bases. Por otro lado, dentro del ADN encontramos los genes. Los genes son secuencias de ADN que codifican para una o más proteínas. Fíjense que dentro de lo que es el gen tenemos intrones, tenemos exones y tenemos una parte promotora. Los exones, que están acá en amarillo, son los que tienen el material que se va a codificar a proteína. Es decir, en un primer momento se hace lo que se llama el splicing, los intrones son eliminados, quedan nada más que los exones, que es la parte que codifica, se copia el material del ADN a ARN y el ARN termina sintetizando las proteínas. Esto es a modo de repaso de lo que ustedes ya saben de las materias que ya cursaron. Por otro lado, también tenemos los cromosomas. Los cromosomas están compuestos por ADN y proteínas que sirven como estructura de esta larga cadena de ADN. ¿Sí? Acá tenemos ejemplos de cromosomas. Este es el cariotipo humano, que tenemos los 22 pares de cromosomas y los dos cromosomas sexuales, dando un total de 46 cromosomas. Son entonces 22 pares autosómicos y un par sexual. Por último, tenemos lo que se denomina genoma. El genoma es el contenido total de ADN de un organismo. Y en el año 2001 se pudo realizar ya el primer borrador, un borrador ya importante, o sea, un borrador muy avanzado de lo que es el genoma humano. Esto se publicó en las principales revistas de actualidad científica, como pueden ser Science o Nature, y
el conocimiento del genoma humano, desde ese año 2001, permitió grandes avances en lo que es la farmacogenética. Fijémonos, acá tenemos, por ejemplo, un cromosoma, el cromosoma 20. Si vemos un poco más en detalle el cromosoma, vemos que dentro del cromosoma hay distintos genes, ¿sí? Cada uno de estos genes, fíjense, acá está el gen 1 y acá también está el gen 1, la parte materna y paterna. Cada uno de estos genes se localiza, está ubicado en un lugar que se llama locus. Locus viene de lugar, quiere decir lugar. Entonces locus es la ubicación de un gen dentro del genoma, ¿sí? Este es un concepto que tenemos que tener en cuenta, que es el locus donde se ubica un gen determinado dentro del genoma humano. Entonces, recordar que cada persona contiene 2 copias de material genético, ¿sí? Las variaciones en la secuencia de ADN dentro de un locus deriva de alelos distintos. O sea, si tenemos el contenido de la madre, un gen de la madre, y acá tenemos el gen del padre, que están ubicados en el mismo locus, tenemos que tener en cuenta que si el contenido del material genético, porque uno viene de la madre y otro del padre, es distinto, me da como resultado alelos distintos. Entonces, los alelos dentro del mismo locus definen el genotipo de la persona. Fíjense, si tenemos alelos que tienen el mismo material genético, son idénticos, hablamos de homocigota. En cambio, si tenemos alelos con diferente material genético, con alguna variación dentro del material genético, hablamos de heterocigota. Por último, las características observables del genotipo, como sería por ejemplo color de ojos, altura, alguna enfermedad, constituyen el fenotipo. Es decir, genotipo nos habla del material genético que está codificado dentro del cromosoma. Fenotipo es lo que vemos en el individuo. Por ejemplo, color de ojos, expresión de ciertas enzimas, o sea, lo que se termina expresando en la persona. Entonces, siguiendo con este concepto, tenemos distintos tipos de herencia. Un tipo de herencia es la monogénica, también llamada mendeliana, por ejemplo, autosómica dominante, autosómica recesiva o ligada al X. La herencia monogénica, hay un solo gen que determina cómo va a ser una característica del individuo, o determina la presencia o no de una enfermedad. Por ejemplo, por estar presente ese gen, se va a dar o no esa enfermedad, o va a aparecer o no una determinada característica en el individuo. La mayoría de los casos la herencia es poligénica, es decir que para que se produzca una característica dentro de lo que es el individuo, aparezca una característica en el individuo, tiene que haber variación de distintos genes. Bueno, vamos a hacer unas definiciones, vamos a pasar algunas definiciones. La definición de locus, dijimos que es la ubicación de un gen o marcador genético dentro del genoma. El genotipo es la información contenida en un locus. El alelo es la variación normal en el genotipo para un gen determinado. Homocigota, habíamos dicho que era cuando los alelos eran idénticos, heterocigota con los alelos diferentes. Y el fenotipo, la expresión en el individuo del genotipo. Para que sea dominante, tienen que haber alelos heterocigotas reconocidos en el fenotipo, mientras que va a ser recesivo cuando el alelo heterocigota no es reconocido en el fenotipo. Y puede haber codominancia cuando ambos alelos son expresados. Bien, pasamos, ahora ya dejamos lo que es este repaso de materias que se cursaron anteriormente. Vamos a pasar a un tema que también seguramente fue visto a lo largo de la carrera, que es el de mutación. La mutación es la alteración en la secuencia del ADN. Puede ser perjudicial, beneficiosa o no tener ningún efecto. Perjudicial cuando, por ejemplo, porque a causa de una mutación me aparece una enfermedad. Beneficiosa
que son las mutaciones que se dan a lo largo de la evolución, ¿sí? Cuando habrán estudiado evolución de las especies, la evolución de las especies se basa justamente en mutaciones que se dan al azar, o puede ser que no tenga ningún efecto, puede ser que haya una mutación en el material genético del individuo y esto no dé ningún tipo de efecto. De esta manera podemos clasificar a las mutaciones en macrolesiones, que son alteraciones cromosómicas, estructurales o numéricas. Por ejemplo, puede ser una traslocación, o sea, son lesiones grandes en algún cromosoma. Incluso puede ser traslocación de una parte del cromosoma a otro, como es el cromosoma Filadelfia, que seguramente alguna vez habrán escuchado mencionar. Y si no, microlesiones, que son inserción o deleción de una o varios pares de bases, ¿sí? La que vamos a prestar más atención para lo que es la farmacogenética es cuando las microlesiones son puntuales. Es decir, vamos a hablar de mutaciones puntuales. Entonces, estas mutaciones puntuales pueden ser por inserción o deleción de nucleótidos y pueden o no alterar la traducción. Pueden originarse en regiones no codificantes o en regiones regulatorias. Tenemos las mutaciones puntuales silenciosas. Por ejemplo, si tenemos un codón, ¿sí?, o un triplete, que es CGA, que codifica para arginina, y de este codón tengo una mutación puntual en la última base y me pasa a CGG, vemos que tanto CGA, el codón CGA, como el CGG mutado, me codifican para el mismo aminoácido, que es arginina. Entonces voy a terminar con una mutación que se denomina silenciosa porque no me provoca ningún cambio en la proteína que se está codificando, ya que el aminoácido de este triplete es el mismo aminoácido que se codifica por este triplete. Antes de seguir con las demás, hagamos un repaso de lo que eran los distintos tripletes o codones y qué aminoácido formaba cada uno de los tripletes o codones. Si la U es de uracilo, que es la base del ARN que reemplaza la timina, que la timina es del ADN, el uracilo es del ARN, ¿sí? Entonces vemos que si combinamos las cuatro bases que tenemos posibles en ADN o ARN, la combinación de estas cuatro bases me da 64 combinaciones posibles, que son todas estas que están expresadas acá. Como hay 64 combinaciones posibles, 64 diferentes codones, y hay solamente 20 aminoácidos, es obvio que va a haber muchos codones que me sintetizan el mismo aminoácido, ¿sí? Y también va a haber codones que se llaman codones de terminación y codones de inicio, ¿sí? Esto a modo de repaso. Entonces volvemos a lo de las mutaciones puntuales. Ya vimos la silenciosa, en la cual cambia un codón por otro codón, por un cambio, por ejemplo, en la última base, pero este cambio me sigue dando el mismo aminoácido. Otro tipo de mutación es la mutación sin sentido. Esto es que me cambia un codón, ¿sí? La base que cambió, por ejemplo, es la timina por adenina, y cuando antes de la mutación teníamos la formación de un aminoácido, después de la mutación me dio un codón de finalización, así que inmediatamente se termina la síntesis de esa proteína. La antisentido es lo mismo que la sin sentido, ¿sí?, pero al revés, es que teníamos un codón de terminación, pero es mutado a un codón que sintetiza aminoácido, ¿sí?, que está codificando para un aminoácido. Entonces de esta manera voy a tener una proteína más larga. Después el cambio de sentido, ¿sí?, que tengo, por ejemplo, un codón que me codifica para arginina y por el cambio en una de las bases me va a codificar para otro aminoácido. De esta manera puede haber un cambio en la proteína. Por ejemplo, si hablamos, yendo un poco más a lo que es la farmacología, si estoy codificando para formar un receptor, puede ser que por el cambio de este aminoácido, ese receptor tenga una menor afinidad a un fármaco que actúa sobre ese receptor, ¿sí?
Y después tenemos el corrimiento del marco de lectura, que esta es la más complicada porque se agrega o se elimina una base. Y de esta manera todo lo que sigue a continuación va a estar alterado. Todos los codones que sigan a continuación van a estar diferentes. Hagamos un repaso entonces de las 4 más importantes. La que es sin sentido, me cambio por ejemplo la A por la C y de esta manera me cambia el aminoácido. Este cambio del aminoácido puede terminar formando una proteína diferente y esta proteína diferente quizás es un receptor que hace que por esta proteína diferente, por este aminoácido diferente, el receptor tenga una menor afinidad para una droga determinada. Mutaciones silenciosas, que cambia una base, pero el aminoácido que se forma termina siendo el mismo, la proteína termina siendo la misma, entonces por esto se llama mutaciones silenciosas. Mutaciones sin sentido, tenemos, por ejemplo, el cambio de un codón que codificaba para aminoácido que ahora codifica para terminación, es un codón de terminación. De esta manera tengo una proteína más corta que a veces tiene alguna función y a veces ni siquiera termina siendo funcional. Y por último las de cambio de marco de lectura, que por ejemplo acá hay una deleción del ADN original, hay una deleción de esta base y todo lo que sigue después, ¿sí? Fíjense que va a haber un corrimiento del marco de lectura, me va a dar aminoácidos diferentes. Vamos a pasar ahora, teniendo en cuenta estas mutaciones puntuales que puede haber, que cuando una mutación, al concepto de que cuando una mutación se encuentra presente en más del 1% de la población, se lo considera un polimorfismo. ¿Sí? Hay mutaciones dentro del material genético que son frecuentes en la población. Y a estas mutaciones que están presentes en más del 1% de la población se las considera polimorfismo. Y el polimorfismo justamente es lo que va a dar la variabilidad genética dentro de la misma especie. O sea, ¿por qué no todos los humanos, no todas las personas somos idénticas? Bueno, justamente por el polimorfismo que existe en los genes. O sea, es algo esperable que exista el polimorfismo y de hecho, gracias al polimorfismo, existe la variabilidad genética dentro de la especie. Hay distintos tipos de polimorfismo, pero el que vamos a evaluar nosotros es el polimorfismo de un solo nucleótido. Entonces, recordemos, polimorfismo me va a dar la variabilidad genética normal de la especie. Por ejemplo, llevándolo a la farmacología, vamos a encontrar individuos que son muy susceptibles a una enfermedad, tienen mayor riesgo de tener una enfermedad. Por ejemplo, algún tipo de cáncer, por ejemplo, cáncer de mama. ¿Sí? Existen algunas personas que por el polimorfismo que tienen, por su propio material genético, tienen mayor predisposición a cáncer de mama. Otras personas tienen mayor resistencia a que actúe algún fármaco. Otras personas tienen protección a enfermedad, es decir, tienen menos riesgo de tener una enfermedad. Y hay otras personas que se llaman metabolizadores lentos. ¿Qué quiere decir esto de metabolizador lento? Que le damos un fármaco y ese fármaco lo va a metabolizar más lentamente. De esta manera la vida media de ese fármaco va a aumentar y si aumenta la vida media corremos mayor riesgo de efectos adversos y de toxicidad. Bueno, entonces hasta acá vimos lo que eran los polimorfismos de nucleótido simple. Vamos a hacer un breve repaso de lo que sería este tipo de polimorfismo. Fíjense que todos los humanos, en este gráfico vemos que todos los humanos difieren entre uno y otro, ya sea en la apariencia física, en la susceptibilidad a enfermedades e incluso en la respuesta a medicamentos, que esto es lo que nos importa para la farmacogenética. Repasemos entonces que el ADN y los genes son como la huella a partir de la cual nosotros tenemos conformada nuestra identidad genética. Y las diferencias entre las distintas personas se hacen evidentes en la secuencia de su ADN. Fíjense que los polimorfismos de nucleótido simple
que se ven en estos dibujos como estos puntos amarillos, son el reflejo de estas diferencias. Los científicos encontraron que muchas de estas diferencias en la apariencia de las personas, en la respuesta a medicamentos, en la susceptibilidad a enfermedades, son diferencias que están provocadas por la sustitución de nucleótidos simples en la secuencia de ADN. Esto se llama polimorfismo de nucleótido simple. Fíjense entonces, por ejemplo, dos personas de las cuales tomamos una secuencia corta de ADN de la misma región del genoma, de dos personas diferentes, vemos que existen diferencias en esta secuencia. Estas diferencias en la secuencia simplemente están expresadas por el cambio de una sola base. Este cambio en una sola base se llama polimorfismo de nucleótido simple. Si vemos a la misma cadena de ADN en un grupo más grande, si vamos a analizar esta misma cadena de ADN en un grupo más grande, por ejemplo de 1000 personas, vemos que un 72% de las veces encontramos en este lugar la base G, mientras que el 28% encontramos la base A. De esta manera entonces podemos expresar también las diferencias en la secuencia. Y bueno, los científicos estiman que nuestro ADN contiene al menos 10 millones de polimorfismos de nucleótidos simples. Esto quiere decir que en distintas personas va a haber cambios dentro de lo que es la secuencia de ADN en al menos 10 millones de bases. Bueno, un único cambio en lo que es en una sola base, en un solo nucleótido, a nivel del material genético, realmente no va a hacer una gran variación de lo que puede ser el genotipo de la persona o incluso el fenotipo o la expresión de proteínas. La mayoría de las veces, entonces, un simple cambio de polimorfismo de nucleótido simple no nos dice realmente mucho acerca de la persona. Entonces, para averiguar la asociación entre polimorfismos de nucleótidos simples y, por ejemplo, la respuesta a una medicación, la ciencia, los científicos tienen que mirar a los múltiples polimorfismos de nucleótidos simples que hay a lo largo de la cadena de ADN. No solamente mirar uno en particular, sino, como habíamos dicho, había millones de polimorfismos de nucleótidos simples a lo largo de todo el ADN. Hay que mirar una secuencia de estos polimorfismos de nucleótidos simples. Fíjense que en este ejemplo, si tenemos 3 polimorfismos de nucleótido simple y cada uno de estos polimorfismos de nucleótido simple tenemos 2 variedades, por ejemplo acá una con T y una con C, acá una con A y una con G, acá una con G y una con T, la variedad total, las posibles combinaciones de polimorfismos de nucleótidos simples, en este caso que tenemos 3 y cada uno obviamente son 2 diferentes, es 2 al cubo, es decir, 8 posibles combinaciones de polimorfismos de nucleótidos simples. A cada una de ellas se la denomina haplotipo, ¿sí? Entonces, cada combinación de polimorfismo de nucleótido simple se va a llamar haplotipo. Entonces, podemos decir que a lo largo de la región de ADN hay 8 posibles haplotipos. Hay que tener en cuenta también que cuando miramos los ejemplos de ADN de una población grande de personas, vemos que en la práctica solamente encontramos 4 posibles combinaciones. O sea, matemáticamente podemos encontrar 8, ¿sí?
pero en la práctica solamente encontramos la combinación 1, la 3, la 6 y la 8. ¿Sí? Entonces, recordar que quizás matemáticamente podemos encontrar 8 combinaciones posibles, pero en la práctica en general son bastante menos. Entonces, fíjense, el par de haplotipos, obviamente uno viene de la madre, otro viene del padre. ¿Sí? Siempre viene todo en pares en lo que es la genética. Entonces podemos decir que tenemos, cada una de las personas tiene un par de haplotipos. O sea, dos haplotipos, uno materno y otro paterno. A veces los dos haplotipos en el mismo individuo son diferentes. Fíjense, por ejemplo, cómo varía acá. Y otras veces los dos haplotipos en el mismo individuo son iguales. Entonces podemos hablar de haplotipo como el perfil que tiene el individuo de los polimorfismos de nucleótido simple. Cuando los científicos miran la respuesta de un individuo a las drogas, tienen que considerar no un polimorfismo de nucleótido simple solamente, sino que tienen que considerar el haplotipo en general.